Anulada la medida de Sumar de reducir la jornada laboral por ley. Y es que con Podemos y con Sumar no se puede ir a ningún lado. Son dos partidos de esencia marxista que no se esconden ni siquiera un ápice de su verdadera ideología. Y es que pretendían, de mano sobre todo de Yolanda Díaz, la terrorífica vicepresidenta y ministra de Trabajo actual, reducir por ley que nadie pudiera trabajar más de 37,5 horas a la semana. Es decir, que por ley se iba a impedir a la gente trabajar las horas que quisiera. Y es más, luego llegó Podemos y dijo, ¿cómo que 37 y medio? 35. 35 horas, hay que vivir mucho más, 35. ¿Y por qué no 30? ¿Y por qué no 30? ¿Por qué nadie dijo 30 o 25 o 20? ¿Que son negreros? ¿A quién se les ocurre, qué se les ocurre que puede alguien obligar a trabajar tantísimas horas a una persona? Eso es terrorífico. Eso es terrorífico. No se debería obligar a la gente a trabajar tantísimas horas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué? Porque dicen que hay que vivir más. Que hay que vivir más, que estamos viviendo muy poco. Que vivimos muy poco. Que esos 15 minutos más al día se los tienes que luego echar en cara a tu jefe. Que los políticos, los partidos que han votado en contra, que son PP, Vox y Junts, han votado en contra de los trabajadores. Y de hecho los mensajes que se lanzaban en la web de Sumar y de Podemos es que esos 15 minutos diarios que vas a tener que trabajarlos, luego se lo recordarás a los partidos. Oye, ahora estos 15 minutos que estoy trabajando, podría ya estar en casa descansando. Vale, muy bien. Y esos 15 minutos de trabajo extra que ahora te toca trabajar, ¿qué te parece si también te los reducimos del sueldo? Te lo reducimos del sueldo, te lo vamos a reducir 200 euros al mes. Ya no vas a poder. ¿A qué te vas a enfrentar? ¿Quieres quitar esos 15 euros? ¿Esos 15 minutos diarios? Muy bien, vas a cobrar menos. Y dice Podemos y Sumar, no, vamos a obligar a las empresas a mantener los sueldos. Es decir, las empresas van a producir menos porque sus trabajadores van a estar menos tiempo produciendo, con lo cual van a producir menos. A la larga, quizás sea poco, pero a la larga van a producir menos. Y a las empresas les vas a someter a los mismos costes. Es decir, vas a producir menos, pero los costes van a ser los mismos. ¿Eso qué va a pasar? Al principio, muchas empresas se lo podrán permitir. Tendrán que bajarán sus beneficios. Quizá alguna tenga que subir sus precios. Porque si produce menos y los costes se mantienen, necesitará más ingresos para compensar esa pérdida. Y eso es lo que pasará, que a la larga esas empresas, algunas lo podrán integrar, otras muchas no podrán, porque en España hay muchísimas pymes, muchísimas empresas pequeñas, muchísimos autónomos que no pueden trabajar menos y cobrar lo mismo. No pueden porque están produciendo menos. Como están produciendo menos, a la larga lo que pasará es que a lo mejor no despiden a alguien, pero dejan de contratar. Una persona se jubila y no la reemplazas porque no te lo puedes permitir. O al próximo que contratas, en vez de ofrecerle esos 1.500 euros, le tienes que ofrecer 1.300. Entonces tú no le estás bajando el sueldo a nadie. Simplemente que al próximo que contratas lo contratas por menos dinero. Y eso a la larga, cuando pasas de estar haciendo estas cosas solo en el margen y lo haces a mucho más nivel, hace que las empresas paguen menos salarios porque están produciendo menos, y si no son capaces de repercutir esa reducción ni en los trabajadores ni en los clientes, y las empresas absorben ellas enteras ese problema, a la larga van a ganar menos dinero. Eso le pasará a las que ganaban mucho. A las que ganaban poco probablemente entren en pérdidas. Y a las que ya estaban al límite, si sigues apretando, lo que harán es cerrar y mandar a todos los trabajadores al paro. Es decir, con una medida en la que tú pretendes de forma obligada decirle a la gente cuántas horas puede trabajar como máximo y reducir esas horas, lo que estás haciendo es disminuir la capacidad de creación de trabajo de la empresa. Y eso va a hacer que al final, punto 1, bajen a la larga los salarios. Punto 2, bajen a la larga el número de empresas. Punto 3, aumente el paro, ya que muchas empresas van a tener que cerrar. ¿Y esto en qué repercute? En que la economía es peor. Al final estás haciendo esto, además, dicen, no, es que en España ha subido el PIB, con lo cual lo lógico será que ese beneficio se traslade a los trabajadores. Bueno, ¿le has preguntado a los trabajadores si quieren mantener esas mismas horas trabajadas que estaban trabajando hasta ahora a cambio de más salario? ¿O tú eres omnisciente y sabes perfectamente que todos esos trabajadores, los 21 millones de trabajadores en España, ante un aumento del PIB, lo que desean
es trabajar menos horas? ¿Lo has preguntado? Porque probablemente si te pones a preguntárselo, encontrarás todo tipo de respuestas. Pero es que además aquí es donde viene la mentira, porque ese aumento del PIB con el que justifican esa bajada del número de horas semanales es mentira. Ha subido el PIB a nivel agregado, es decir, ha subido el PIB porque hay más españoles, no porque los españoles sean más ricos. El PIB es el agregado de todo lo que producimos todos los españoles a lo largo de un año. Claro, ahora en España hay entre 2 y 3 millones más de españoles, porque ha entrado mucha población extranjera. Pero eso no significa que cada uno de esas personas que ahora mismo residen en España sea más rica. Todo lo contrario, de hecho ha bajado un poco la media. España, para que os hagáis una idea, lleva 30 años con la productividad y los salarios prácticamente estancados. Somos igual de ricos e igual de pobres que hace 30 años. No hemos mejorado nada, mientras que los países de nuestro entorno siguen creciendo, o por lo menos son muchísimo más ricos que nosotros. Nosotros no, nos hemos quedado estancados en esta mediocridad económica en la que seguimos. Entonces, tú a la población, que en España ahora mismo somos el país, punto primero, con el mayor paro de Europa, punto segundo, con el mayor índice de miseria de Europa, punto tercero, con uno de los países en donde las familias se tienen que quitar de determinados gastos básicos, esa población que lo está pasando mal, tú le estás diciendo, no, trabaja menos y produce menos. Es decir, que haya más pobreza. Ahora mismo la gente tiene problemas, muchísimos hogares en España tienen problemas para poner la calefacción o el aire acondicionado, para irse de vacaciones, para tener un coche, para pagarle una educación mejor o una sanidad mejor a sus hijos. La gente tiene muchos problemas con eso, tiene problemas para llenar la cesta de la compra cuando van al supermercado, y tú le estás diciendo más pobreza. Tú le estás dando más pobreza. ¿Más pobreza? ¿Por qué? Porque te conviene que la población sea pobre. Cuanto más población pobre haya, más población, luego le podrás hacer creer que tú le estás solucionando esa pobreza, que es lo que hacen los partidos de izquierda en general, y ese propio veneno que tú les has dado, le estás diciendo que tú tienes el antídoto, y el antídoto todo es más intervencionismo, es decir, más pobreza. Y al final lo que acabas haciendo es condenar a la población, convertirla en rehén, convertirla en dependiente, y solo por el interés de mantenerte tú en el poder. Porque si la población saliera de la pobreza, si tuviéramos salarios muchísimo más altos, una productividad muchísimo más alta, ¿quién iba a votar a Podemos y a Sumar? ¿Quién? Desaparecerían sus votantes. Y todos estos políticos que no han empatado con nadie en la vida, que tienen un nivel formativo lamentable y una moral lamentable, tendrían que tener trabajos de verdad. Tendrían que dedicarse a tener trabajos de verdad, evidentemente muchísimo peor pagados que la política. Y eso es lo que no quieren. Quieren perdurar, quieren pervivir, quieren eternizarse en el cargo. Eso es lo que quieren. Por eso cuesta tanto echarlos, porque tratan todo el rato de generar estas políticas empobrecedoras de la población, que al final son las que les generan votantes. Estas políticas empobrecedoras son las que les generan votantes. Entonces, al margen ya de estas cuestiones técnicas, es decir, estas medidas son malas a nivel económico, a nivel práctico son muy malas porque generan más pobreza, generan paro, generan salarios peores y generan cierre de empresas. Además está que a nivel moral, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirle a la gente cuánto quiere trabajar, cuántas horas, cuántos días? ¿Por qué se lo vas a decir tú? ¿Cómo lo sabes? Es que ni puedes saberlo porque no conoces las preferencias de la población. Y además tienes ninguna capacidad intelectual superior para decirles cuánto es mejor. Porque es que puede haber un trabajador de 25 años, un trabajador joven de 25 años, que gana muy poco dinero, con muy poco capital laboral, con muy poca capacidad, porque acaba de empezar, al que le interesa trabajar muchas horas. No solo por el dinero, sino porque le interesa formarse, le interesa entrar en el sector. Y a esa persona, a lo mejor con 25 años, si de forma voluntaria quiere trabajar 40, 45 o 50 horas, porque no tiene una familia, porque lo que quiere es capitalizarse, quiere ahorrar, quiere aprender, quiere conseguir tener una bolsa de dinero para próximamente comprarse una casa. Esa persona quizá le interese voluntariamente trabajar 50 horas. Sin embargo, todo lo contrario, una persona a lo mejor que tiene 50 años, que en muchos aspectos puede tener ya la vida bastante más resuelta, a lo mejor tiene una hipoteca ya prácticamente pagada, tiene un salario mucho más alto, tiene una productividad mayor por hora, es decir, en una hora es mucho más capaz de producir que una persona de 25 años. A lo mejor esa persona de 50 años quiere todo lo contrario, quiere trabajar 25, 20 horas. Entonces lo que hay que liberalizar es el sector. Tú no puedes imponer, tú no puedes decirle a la gente, no, tú trabajas 35 horas.
porque yo determino de forma unilateral 35 horas. No conozco la idiosincrasia de las empresas, no conozco la idiosincrasia de los trabajadores, me da igual. Yo me creo omnisciente, sé más que todo el mundo y dictamino que en España se trabajan 37 horas y media o 35, me da igual. ¿Que faltan horas? Se queda el trabajo sin hacer. ¿Que sobran horas? A calentar la silla. Ese es el drama. Ese es el drama, que no se liberalice, que no sean capaces, empresa y trabajador, empresa, sindicatos, patronal, que sean capaces ellos de ponerse de acuerdo y cada persona tenga una capacidad muchísimo mayor, de decidir cuántas horas trabajar. Tú me das este sueldo, yo voy a trabajar estas horas. Tú me das estas condiciones, lo siento, yo no lo quiero. Y eso se consigue de dos motivos. Punto primero, con un pleno empleo, que es lo que no tenemos en España. Cuando en España tengas un pleno empleo, los trabajadores pueden elegir. Ahora no. Ahora el problema es que tienen las empresas la sartén por el mango, porque como hay tantísimo paro, las empresas tienen la sartén por el mango. Evidentemente, tú estás generando medidas que generan paro, y esas medidas que generan paro, como la restricción de la jornada laboral, generan paro, y ¿eso qué hace? Le da más fuerza a la empresa. Los trabajadores, para tener más fuerza, necesitan que haya pleno empleo. Y ahí es donde puedes conseguir mejoras, puedes negociar con muchísima más fuerza tu salario y las horas que quieres trabajar. Esa es la realidad, Y es una pregunta que es totalmente subjetiva, que es cuántas horas quiere trabajar una persona. De hecho, cada uno os lo podéis preguntar. Si te dijeran, puedes trabajar 1 hora menos al día o 1 hora más, a cambio de 300 euros, ¿qué harías? Tienes 3 opciones. Una, quedarte como hasta ahora, trabajar lo mismo. Trabajar 1 hora menos al día, pero te quitamos 300 euros del sueldo, o trabajar 1 hora más al día y te damos 300 euros del sueldo, más de sueldo. Esta decisión es personal. La tiene que decidir el propio trabajador y ponerse de acuerdo con la empresa. Nadie más lo puede saber. No lo puede saber una ministra de Trabajo. No lo puede saber. Es imposible que un político en su despacho, que no ha abierto un bar a las 7 de la mañana, que no ha ido a una obra a las 7 de la mañana, que no se ha pegado esos madrugones, lo sepa. No conoce la idiosincrasia de los trabajos y de las empresas de la población. Los ministros de trabajo, los gobiernos, para lo único que sirven es para hacerse la foto y conseguir un acuerdo muchísimo peor que el que hubieran conseguido patronal y sindicatos si hubieran negociado entre ellos libremente. Porque los políticos lo único que buscan es la foto, el beneficio personal, sacar un titular en prensa de que están haciendo muchas cosas. Pero todo lo que hacen va en contra tanto de las empresas como de los trabajadores. Así que lo que hay que hacer es quitar todas estas regulaciones que lo único que generan es paro, pobreza, salarios más bajos y el quiebre de empresas. Hay que liberalizar el mercado de trabajo para que sean las personas, tanto a un lado de la empresa como trabajadores, las que decidan cómo se gestiona mejor el trabajo. Y con eso seremos todos muchísimo más ricos. Porque si hay algo que sobra siempre en la ecuación, son los políticos.